Bienvenidos al fascinante mundo del Evangelio de la Salvación. Muchos han oído o seguido religiones, pero Jesús desea que le sigas a Él. Un espacio de conversación sin censura sobre temas teológicos, donde todos son bienvenidos. Compartimos experiencias reales y conversamos abiertamente sobre nuestra fe, además de que tendremos invitados relevantes de la fe cristiana. Este es tu podcast, La Verdad Os Hará Libres, MXR, y yo soy Mauricio Xavier Regalado. Que Dios te bendiga. Mi amigo, mi hermano de este podcast, La Verdad Os Hará Libres, MXR, bienvenido a este programa. El tema de hoy: maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Estuve predicando yo en directo, pueden verlo en las transmisiones en directo en la pestaña en el canal de YouTube acerca de las maldiciones generacionales. Entonces vamos a profundizar en este tema. Y hoy tenemos como invitado especial al pastor Hugo Mauricio Regalado, que es mi padre. Desde allá, desde la República del Ecuador, él es pastor de la iglesia Palabra de Dios Elohim, y le damos la bienvenida a este espacio de podcast que pueden ustedes visitar en las diferentes plataformas de Spotify, en YouTube, y edificarse con contenido de bendición, con palabra viva de Dios. Buenas tardes, Pastor Hugo Regalado. ¿Cómo está usted? Preséntese a la audiencia. Dios te bendiga, primeramente dando gracias a Dios por esta oportunidad, pues, de darme, pues, de poder compartir en tu canal, dándote gracias a ti, pues, evangelista Javier Regalado, por la invitación a este hermoso canal. Dios les bendiga, pues, a los oyentes, a los que escuchan, a los que te siguen, pues, y que esto sea de edificación para el pueblo de Dios, porque es necesario saber todos estos puntos, de estos temas, que por qué acarreamos tantas cosas y no sabemos la razón o el motivo. Pues en esta noche vamos a estar aclarando algunos puntos importantes sobre este tema. Dios les bendiga y bienvenidos. Amén. Entonces empezamos. Maldiciones generacionales. Nosotros debemos tener en cuenta que esto es algo muy serio, muy grave dentro de las familias, ¿ok? Por eso es necesario que cada quien en su casita identifique si existe una maldición, una cadena, una atadura que se repite generación tras generación, y rompa eso en el nombre de Jesús para que sean libres. Pero para muchos que no lo saben, tal vez, vamos a explicar y vamos a dar un concepto, vamos a dar qué es una maldición generacional. Entonces empezamos. Entonces, ministro, ¿qué es una maldición generacional? Pues una maldición generacional es la consecuencia del pecado dentro de una familia. Se refleja en problemas que surgen generacional tras generacional, como los pecados recurrentes. Ok, entonces estamos hablando de que una maldición es de que un pecado que cometió el abuelo vuelve a cometer el padre, vuelve a cometer el hijo, y a través de ese pecado es posible que demonios ocupen una potestad dentro de esa familia y se adueñen de esa familia. Sí, sí es posible. Es posible que se adueñe del pecado del padre, o del abuelo, o del bisabuelo, o del tatarabuelo. Entonces, vienen los demonios a ocupar ese problema, a hacerse cargo de eso, que de pronto no nos damos cuenta que es un problema el que vamos acarreando nosotros. Esto sería unas cargas transgeneracionales, cargas que nosotros vamos llevando como maldiciones de parte de nuestros antepasados, y si no rompemos,
va siguiendo a nuestra generación que viene a ser nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la cuarta generación. Entonces, por ejemplo, eso viene a ser una prevalencia del pecado en la familia. Si un hijo, por ejemplo, ve que su padre maltrata a los demás o es malo con los demás, para ese hijo viene a ser una actitud normal y él hereda esa actitud. Entonces hablábamos de que una maldición generacional es una herencia que viene desde los abuelos hacia los padres, hacia los hijos, hacia los nietos, y esa herencia, así como existen las herencias económicas, que alguien puede dejar un terreno, una casa, un vehículo, un negocio, lo que sea, también existen herencias en el mundo espiritual y eso es lo que debemos tener cuidado, de nosotros renunciar a ese tipo de herencias, porque son maldiciones que nos van a afectar en nuestra vida diaria. Entonces, pero no sé, a ver, habrá gente que a lo mejor dicen, yo no creo en que existan las maldiciones generacionales, eso, a ver, cada quien pues es libre y yo qué sé, pero hay base bíblica para establecer un concepto acerca de las maldiciones generacionales. Sí, podemos empezar con una base bíblica que habla en Éxodo capítulo 20, del versículo del 1 al 5. Vamos, démosle lectura a este capítulo. Éxodo 20, del 1 al 5, y dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarán, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, aquí estamos aquí está el Señor hablando pues de la maldición que acarrean los padres. Dios está dando aquí una oportunidad al padre para que pueda romper esa maldición. Sí, está dando la oportunidad al padre. Cuando el padre no puede romper esa maldición, entonces viene la oportunidad hacia el hijo para que él rompa esa maldición. ¿Por qué vienen esas maldiciones desde un principio? Del pecado, del aborrecer a Dios. ¿Cómo acarreamos también esas maldiciones cuando aborrecemos a Dios? Aquí mismo miren lo que dice en el versículo, que no te harás imagen y semejanza. Cuando nosotros, desde el principio, nosotros venimos desde el catolicismo. Todos creo venimos desde el catolicismo, porque eso nos enseñaron nuestros padres. ¿Sí? Entonces adorábamos imágenes, adorábamos tantas cosas, y eso era abominable para Dios. Entonces desde ahí viene la maldición para nuestras vidas. Desde ahí se genera la maldición a nuestras vidas. Así como de pronto mi padre era idólatra. Él venía a veces trayendo lo que le contaban en la calle, trayendo una imagen, o trayendo al Buda, o trayendo este otro. Entonces esa maldición íbamos acarreando nosotros, yo como hijo de él, iba acarreando esa maldición, porque mi padre aborrecía las cosas de Dios. Y como no tenemos entendimiento, ¿sí? Pensamos que eso es bueno, sin darnos cuenta que estamos aborreciendo al Señor. Y estamos acarreando maldición para nuestros hijos y hasta la cuarta generación. Solo por el hecho de aborrecer a Dios,
por adorar imágenes, y no solo de adoración a imágenes, sino de pronto creamos ídolos en nosotros, como dice en Santiago, el mundo interior de nosotros. Y Entonces muchos más. tenemos que dejar ese mundo interior también, para que nuestro Señor tenga misericordia y podamos romper esas maldiciones. Y muchos más pecados, no solo la idolatría, sino pueden ser ataduras, pecados de borrachera, pecados de adulterio, pecados de maltrato, de De homicidio, fornicación, de de fornicación. incluso he visto familias atestadas con demonios de suicidio que van heredando de los abuelos, la depresión, la ansiedad, y todo eso heredan. Y tú ves a los hijos también que dicen que están depresivos, que tienen ganas de suicidarse, quitarse la vida. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Pero todo eso existe dentro de las familias porque alguien dio cabida a ese pecado y ese pecado pues se transmite, se transfiere y afecta pues obviamente a lo mejor a los más débiles, a los más pequeños, a los más, el diablo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar, y esos demonios buscan una alma, una vida dentro de esa familia en donde puedan otra vez vivir, otra vez repetir la misma historia. Entonces, una maldición generacional viene a ser repetir la historia que ya vivió antes de pecado. Acordémonos que el pecado entró por causa de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación al mundo, pero por Jesús entró en cambio la gracia, el perdón. Somos redimidos por Jesús. Entonces, toda esa gente que nos está escuchando, que a lo mejor se encuentran atadas a maldiciones, a ataduras generacionales, a pecados que han existido en sus familias, en sus antepasados, hoy pueden ser libres a través de la sangre de Cristo Jesús, porque dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando alguien practica el pecado, está esposado, está encadenado, está atado, es esclavo del pecado. Entonces, si ese esclavo tiene un hijo, el hijo de ese esclavo, ¿qué es? También es esclavo. Es esclavo. El hijo de un esclavo no puede ser el dueño de la casa, no puede ser un príncipe, no puede ser alguien libre. No, o sea, nace esclavo. Lamentablemente es así. Entonces, por eso es necesario que Cristo Jesús nos liberte para que dejes de ser esclavo del pecado. Es que a esto, hermano Javier, a esto lo que estamos hablando, a veces el pueblo cristiano mismo piensa que una depresión, una angustia, una desesperación es algo normal. Eso es ya diabólico. Eso es ya demoníaco. Eso es demoníaco ya. ¿Sí? Hablando en lo espiritual. Por eso viene gente que quiere suicidarse. Porque de pronto en el pasado hubo un familiar que intentó suicidarse. O que se suicidó también, Dios O reprenda. que se suicidó de pronto. Entonces esos Pero si no demonios se entran. suicidó, entonces de pronto, ¿qué hacen los demonios, los espíritus inmundos? Como este empezó, pues tengo que culminar con alguien con el suicidio. O si era borracho, tengo que culminar también con alguien que termine en la borrachera y muere en la borrachera. Y así en el adulterio, en la fornicación. Ese es el trabajo de los espíritus inmundos y de los demonios. Hacer que se cumpla lo que empezó nuestros antepasados. Hacer que se cumpla. Claro, Y si se cumplió en el pasado, pues quiere que se siga cumpliendo también en el presente y en el futuro. Claro, entonces si esos no hay demonios quien rompa esa maldición. es como que se adueñaran de la familia de cierto modo, hasta que tiene Sí, que venir alguien que le mande sacando, tiene que venir alguien que rompa y diga, yo vengo y con la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Porque por eso dice que hay familias atadas que podemos ver que han existido abuelos atados a cierta cosa, los hijos, los nietos. Y yo a veces escucho conversando con gente pues que no son conocedoras de las cosas de Dios, dicen, no, es que es igualito al papá, no, es que es igualito al abuelo, no, es que es igualito a tal. es que Cuando, ahí estamos, eso es lo malo que a veces tenemos nosotros,
que al decir esas cosas estamos también echando maldición. Como cristianos ya no podemos nosotros atar a nuestros hijos. Claro, porque tú le dices, es igualito al papá, entonces tu palabra está Entonces, soltando que si el va a ser papá igual fue a su papá. criminal, si el papá fue borracho, criminal, adúltero, fornicario, entonces le estoy echando esa maldición, cuando nosotros como cristianos deberíamos decir lo contrario. Hermoso te pareces a Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús corre por tus venas. Sí, echar bendiciones a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y eso es una costumbre que no deja el pueblo de Dios. Por eso aún la palabra dice que dejemos costumbres. Y seguimos acarreando esas costumbres ya hasta siendo cristianos, conocedores de la palabra. En Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Indudablemente la maldición generacional nosotros vemos que desde el inicio mismo, desde Adán mismo, o sea, ya venimos nosotros acarreando lo que es el pecado, o sea, ya nacemos bajo pecado. Aquí la palabra de Dios nos dice que la transgresión nos trae condenación a todos los hombres. Entonces, lamentablemente, el momento en que nacemos, ya nacemos bajo el pecado, bajo la transgresión de Adán desde el inicio del todo. Por eso, cuando vino Jesús, ahora tenemos que nacer de nuevo en Jesús para que ese nuevo nacimiento nos traiga la justificación de vida. Oyentes que están ahí en las redes digitales, es necesario que nazcamos de nuevo para que nosotros a través de nuestro Señor Jesús heredemos la justificación y salgamos del linaje tanto de Adán como de nuestras familias para empezar nosotros una nueva generación de bendición para nuestras generaciones. Porque así como tú puedes heredar maldiciones, pecados, ataduras, cadenas, también puedes heredar bendición, también puedes heredar servicio a Dios, también puedes heredar ministerios que Dios te ha usado y usará grandemente a tu descendencia. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, oyentes, escogeos hoy a quién servís. Puedes venir y ser libre con Jesús o puedes seguir atado ahí, con las cadenas, con las ataduras, con el pecado. Porque lamentablemente ese tipo de cadenas y ataduras no trae nada beneficioso. Gente que está atada al alcohol, ¿qué de beneficioso puede traerte eso a tu familia? Destruye tu economía, destruye tu salud, destruye tus relaciones intrafamiliares, sociales, laborales. No va a traer nada bueno. El adulterio, ¿qué trae de bueno a la familia? Nada, destrucción. Las borracheras, los homicidios, la depresión, nada es bueno. Todo eso hay que mandarlo sacando de las vidas, de las familias, de nuestras casas en el nombre de Jesús. Pero a lo mejor los oyentes quieren escucharnos. ¿Cómo pueden hacer ellos para romper las maldiciones generacionales? Entonces yo creo que debe de haber algo que podamos hacer para romper las maldiciones generacionales. Entonces, díganos usted, pastor, ¿qué hay que hacer para romper esas maldiciones? Hay tres cosas, ¿no? Pero antes de dar las tres cosas, quiero leer dos versículos. Aún en Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, a cualquiera que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero hay algo aquí importante, lo que dice también en Éxodo, el 20, el capítulo 6. Aquí también dice la palabra que el Señor es misericordioso y perdona. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Recordemos que en Éxodo primero leímos por la desobediencia a los padres que hacían cosas que no le gustaban a Dios, entonces eso también es maldición. Pero cuando comenzamos a hacer
algo que le agrada a Dios, estamos rompiendo también las maldiciones. 3 puntos importantes que hay. Las maldiciones se rompen en vivir en obediencia. El primer punto sería vivir en El primer obediencia. punto, vivir en obediencia. Oyentes, escuchen, ¿cómo rompes una maldición en tu casa? El primer paso, vivir en obediencia. Escuchen bien el primer paso, vivir en obediencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que hacer la voluntad de la palabra. Que ya no tenemos que vivir como vivíamos antes en el pasado. Tenemos que romper todas esas cosas que hemos venido acarreando desde nuestros padres y comenzar a hacer la voluntad de Dios, agradándole ya a Dios. Si antes acarreábamos las maldiciones por nuestros padres y aún por nosotros mismos, porque vivíamos en la ignorancia, no entendíamos las cosas de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora que somos entendidos en la palabra y el mismo hecho de que ya hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, ya tenemos que hacer la voluntad de Dios. El rato que nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, se rompe toda maldición generacional. Todo demonio, todo espíritu inmundo que vino a querer destruir a la familia, el Señor Jesús se encarga de sacarles de la familia y de nuestras vidas, para que nosotros comencemos a agradarle a Dios. La obediencia aún nos lleva al cielo. La desobediencia nos lleva al infierno. Tenemos que ser obedientes. Es algo duro. Para muchos cristianos, de pronto lo ven, es algo duro. ¿Qué quiere decir obediencia, hermanos? Aquí quiero aclarar algo importante, hermano Javier. A veces se nos hace difícil dejar las fiestas, dejar el trago, dejar las amistades, o dejar de que de pronto un familiar me invite a un compromiso, y yo, por no quedar mal con esa familia, también comparto lo de ellos. Es fácil dejar el pecado. Es fácil ser obediente a Dios. Es fácil hacer morir esta carne. En esta primera muerte que habla la palabra, porque habla de la segunda muerte también, en esta primera, de lo que aceptamos a Cristo Jesús de nuestros corazones, santa, pura, sin mancha, sin arruga. Es una salvación gratis, es una salvación fácil. A comparación de la segunda salvación, que es en la gran tribulación, también ahí se pueden ser salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos ahí? Decapitados. Ahí sí van a ser perseguidos. Ahí sí van a ser, pero de lo peor de lo peor. Acá el Señor nos enseña cómo vivir en este mundo y ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesús, hermano Javier. Dice, no te preocupes por el mundo, porque yo he vencido al mundo. Él venció toda tentación. Lo que pasa es que a veces queremos poner la mirada en el hombre o la mirada en los discípulos o en los siervos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios por los siervos. Pero nos olvidamos de poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe. Cero pecado, cero manchas, testimonio íntegro. Si ponemos la mirada en Cristo Jesús, entonces vamos a romper toda maldición generacional, toda maldición que venimos acarreando. Cuando yo acepté a Cristo Jesús, hermano Javier,
terminó las maldiciones para mis hijos, para mis nietos, mis bisnietos, y hasta ahora sigo peleando, sigo luchando, porque esta carrera no se termina hasta que Dios nos lleve a su presencia. Y tú empezaste igual. Mira cómo es la obediencia al Señor. Obediencia mía a la palabra. Dejar todo. He dejado todo. He dejado familiares, he dejado amistades, he dejado todo. Y sigo luchando y peleando por dejar completamente todo. Esa obediencia me ha hecho ver en los tres, que los tres ya llegaron a las cosas de Dios. Mira tu evangelista, tu otro hermano evangelista, tu otro hermano baterista. Entonces mira cómo se va rompiendo. Tú incluso ya estás ayudando a romper más esa maldición, porque también ya estás metido en el fuego, ya estás metido con el Señor. Entonces también estás luchando ahora ¿por quién? Por tus hermanos, por tus familiares, por tus sobrinos, por tus hijas. Entonces mira las consecuencias de la obediencia. Ahora hay que recalcar a la gente también que la obediencia tiene que ser genuina, tiene que ser sincera. Porque, por ejemplo, si no hay un cambio de actitud, no hay un arrepentimiento genuino. Claro. Vamos a leer lo que dice en Efesios 4:28. Porque si no hay cambio de actitud, o sea, no hay arrepentimiento, entonces no hay obediencia. ¿Qué dice en Efesios 4:28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el primer punto, amado oyente, viene a ser vivir en obediencia. Cuando tú vives en obediencia, cuando aquí la palabra de Dios dice, si tú robabas, pues ya deja de robar, no robes más. Hay un versículo también que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Aquí podemos también hablar de Colosenses capítulo 3, hermano Javier. Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí hay algo importante, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Pero más abajo dice sobre este asunto. Aquí vamos a la obediencia, estamos hablando de la obediencia, hermano Javier. Entonces vamos a hablar lo que dice. Incluso dice con título, la vida antigua y la nueva. Y miren lo que dice, haced morir. O sea, ¿qué está diciendo? Que nosotros tenemos que hacer morir todas estas cosas. Pues lo terrenal en vosotros, lo que dije hace rato. De pronto aceptamos a Cristo Jesús. De pronto dejamos el mundo. Dejamos las borracheras, los bailes, dejamos las amistades, las malas amistades, las malas influencias, dejamos tantas cosas del mundo, pero no hemos dejado lo terrenal en nuestras vidas. Cuando no ha muerto todavía lo terrenal en nuestras vidas, nos atrae el mundo. El mundo llama a la carne y la carne busca el mundo, porque estamos viviendo todavía en la carne. Y por eso nos agrada el mundo. Y dice dejad, no dice que nosotros, porque oramos, ayudamos, ya, dejamos. Nos está diciendo dejar, es una orden de que nosotros tenemos que dejar. ¿Y qué tenemos que dejar? Mira, hermano Javier, fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y aquí podemos acá, el versículo que estábamos hablando de Segunda de Corintios, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Claro, porque vivir en obediencia es que exista un cambio de actitud verdadero, un arrepentimiento de que la gente, pues si en mi familia existía, yo qué sé, borrachera, que yo cambie, que renuncie, que me separe, me luche por dejar, porque Dios no te, la gente piensa que tú vienes a Cristo y Dios hace en ti, coge y ya, plácata, dejó. No, tú eres el que tienes que renunciar. Tito en su capítulo 2 dice, renunciando al mundo de pecado, así como cuando tú renuncias a un trabajo y vas al trabajo y dices, ¿sabes qué? Yo renuncio, me voy de aquí, no quiero estar más aquí, me voy. Igual, ir donde el diablo y darle lo que es del diablo, decirle, me voy de aquí, esto es tuyo, yo no quiero saber más de aquí, me voy con Cristo. Pero la gente a veces no piensa que obedecer Es es que obedecer parcialmente. hay algo también, hermano Javier. No hay que dar lugar al diablo. Y nunca nos olvidemos de las maquinaciones de Satanás. Mucha gente, el pueblo de Dios, se olvida de las maquinaciones de Satanás. Aún dice la palabra para no caer en qué? En las redes de Satanás. Aquí debemos entender algo, pueblo de Dios. Que nosotros, como hijos de Dios, ya no debemos pecar. Porque si pecamos, como dice la palabra, ¿quiénes son los que pecan? Los hijos del diablo. Porque el diablo pecó desde el principio. Entonces, si somos hijos de Dios, nos creemos hijos de Dios, ya no debemos pecar. Que de pronto las tentaciones seguirán de día y de noche, la tentación no seguirá, porque tentaciones también tuvo nuestro Señor Jesús. Tuvo tentaciones, pero él no pecó. Aún lo que dicen Hebreos, el que peca deliberadamente, sabiendo que es pecado ya. No nos vayamos como muchos hablan de que 7 veces caerá el justo. Y de pronto utilizan ese versículo para cometer el pecado. La palabra habla de que vamos a tener resbalones, que es muy diferente al caer. Y cuando dice la palabra que 7 veces caerá el justo es por consecuencia del impío, porque el impío es el que trata de hacerte caer, es el que busca hacerte caer, y no porque uno. Ahora, si yo busco el pecado, es porque no tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pensamos 1000 veces en hacer pecado. Ya no podemos nosotros, y no hay excusa para el pecado. Yo he leído la palabra, hermano Javier, desde el principio hasta el fin, y he retrocedido y he vuelto y estoy así. Y no encuentro un versículo que me justifique mi pecado. Que si yo cometo pecado después de ya haber conocido a Jesús y haber conocido la palabra, haber aceptado a Jesús, y me justifique del pecado. No hay ni uno. No hay ni un versículo que te justifique el pecado que hiciste. Entonces, para desaparecer una maldición generacional es necesario, amado oyente, que tú vivas en obediencia. Si antes robabas, ya no robes. Si antes adulterabas, ya no adulteres. Si antes tomabas, ya no tomes. Si antes, yo que sé, hacías cualquier cosa que desagrada a Dios, ya no lo hagas. Renuncia y pídele a Dios que te ayude.
Dice que el gran mandato de nuestro Señor Jesús fue orar. Él mandaba orar, 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 velar en todo tiempo y orar para que no entréis en tentación. Entonces, si no queremos nosotros caer en pecado, no tiene que haber tentación, no tenemos que entrar en tentación. ¿Y cómo evitamos eso? Orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahí podríamos vivir en obediencia delante de Dios. Ese es el punto uno. Sí, el Pastor punto mencionaba, uno. el pastor mencionaba que habían Asimismo, 3 puntos. asimismo, hermano Javier, como hay 3 puntos que vamos a aclarar, asimismo hay 3 puntos del cristiano para vivir en obediencia y no cometer pecado y luchar aún contra la tentación. Como tú dijiste, la oración, lectura de la palabra y el ayuno. Las 3 cosas importantes. Tú te descuidas de la oración, estás frito. Te descuidas, de pronto oras, pero te descuidas del ayuno, estás frito. De pronto ayunas, pero te descuidas de leer la palabra, estás frito. Entonces, las 3 cosas importantes que a mí en lo personal me ha enseñado el Espíritu Santo. No descuidarse de las 3 cosas. Las Perfecto, 3 van amado así, oyente. hermano querido. Lectura de la palabra, oración, ayuno, amado oyente, para poder vivir en obediencia delante de Dios. Y se rompe toda maldición generacional Toda que existe maldición. en tu casa. Ok, muy bien. Segundo punto, ¿qué más podemos recomendar a los oyentes para romper una maldición generacional? Como el perdón hacia cualquier familiar, el perdón, el perdón de la amargura y vivir atados al pasado. Si no perdonamos algo que nos hizo nuestro familiar, y yo cuento esto algo como testimonio, mi amado hermano Javier. Yo de pronto decía que le perdoné a mi padre, pero cuando mi padre vino a vivir a mi casa y yo tuve que atender a mi padre, ¿qué me dijo el Espíritu Santo? Que ya no la atienda como padre, sino la atienda como siervo, porque Dios le iba a llevar como siervo al cielo. Yo digo, tremenda bendición. Y cuando yo comencé hacia a mi padre, cuando ya se postró, ahí recién yo vi lo que era el perdón. Cuando recién me dijo el Señor, ahora vas a perdonarle sirviéndole a tu padre. Entonces yo recién vine a perdonarle, mira, date cuenta, Javier. Cuando yo pensaba que de pronto le perdoné, para yo estar en el ministerio que ahora me encuentro, Dios tenía que limpiarme esa raíz de amargura que tenía el corazón hacia mi padre. Porque mi padre me desechó cuando yo andaba en cosas malas. Y yo decía que le perdonaba y compartía con mi padre. Compartíamos comida cuando nos veíamos, pero en mí no había ese perdón. Entonces, para nosotros también avanzar en un ministerio, sea pastorado, sea de liderazgo, sea de diácono, sea de lo que sea, tiene que haber un perdón genuino en nuestras vidas hacia nuestros familiares. Lo mismo para que el hijo herede bendición de parte de Dios y subo algo en contra de su padre, como lo tenía yo. Para romper esas maldiciones tiene que haber un perdón genuino. Y el perdón genuino es no acordarse del pasado. Sí, porque hay gente que vive Acordarse atada al pasado. de pronto acordarse del pasado, hermano Javier, para dar gracias a Dios de donde Dios te sacó y de donde Dios hizo que tú perdones a ese familiar y donde Dios te tiene ahora. Sí, porque esas raíces de amargura ocasionan que las cadenas permanezcan, porque existe una amargura, una raíz de amargura ahí al pasado,
que te ata. Entonces tú puedes decir, yo soy libre, pero si no has perdonado, sigues atado. Sigues atado. Sigues atado. Perfecto, Y si amado tú, oyente. y si tú deseas un ministerio surgir, pídele al Señor. Pídele al Señor, pueblo de Dios, revélame qué es lo que está atado a mi vida. Yo ya te sirvo, yo ya te sigo, pero yo quiero seguir avanzando más. Pero hay algo que te detiene, es el perdón. Claro, a lo mejor dejaste el pecado, estás viviendo en obediencia a Dios, ya hiciste el primer paso, Ya, pero aún no has perdonado. Claro, es muy pero no has importante. perdonado. Hay gente que a lo mejor le falta perdonar en sus Y vidas. entonces, eso es un impedimento grandísimo para seguir avanzando en las cosas del Señor, Claro, y además para seguir avanzando en la obra. la palabra de Dios dice que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Os Dice, es algo, perdonará, es algo tremendo el perdón. algo Pone tremendo, en un riesgo de que Dios no mandamiento. te perdone. Así es un mandamiento, así como dice también, si nosotros negáramos a Cristo Jesús aquí en la tierra, Él también nos negará delante del Padre. Imagínate, tremendo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano querido, para nosotros llegar a tener unción, vivir en santidad, ser santos? Sí, perdonar, perdonar. Hay muchos que de pronto, aún de pronto, pastores, y ya pastores tenían ministerio, no han perdonado. Por eso carecen de unción o liderazgo. ¿Por qué razón? Por lo que te dije al principio, hermano Javier. Porque se han descuidado. Basta que se descuiden de una cosa de las tres que te dije, lo importante: orar, ayunar y leer la palabra. Entonces viene el enemigo a meterse. Pero eso hay liderazgos que de pronto están en la alabanza, hermano Javier, de pronto están predicando y tienen un parlamento, una palabra, una lengua tremenda, o viven fuera de la iglesia como hijos del diablo mismo, y adentro en la iglesia son santos, son puros. Ya un poco más están puestos la aurora y ya deberían estar en el cielo. ¿Por qué? Porque se descuidaron de la comunión con Dios. Aquí hay algo importante, hermano Javier. Una vez que tú perdonaste al que te ofendió, a un familiar, porque al amigo no lo ves, pero al familiar lo ves casi siempre, aunque sea a los años, pero lo vuelves a ver. Si no, tú no perdonamos, créeme que no vamos a crecer en lo espiritual. Y seremos, como dice la palabra, hombres naturales. Amén. Y Escuchemos vivimos como consejo, hombres, y amados vivimos como oyentes. hombres naturales, y ya ¿Quieres no más como unción? hombres espirituales. ¿Quieres más unción? ¿Quieres más poder de lo alto? Manifestación de los dones espirituales en ti. Perdona. Tú perdonas. Y Amén. eso rompe cadenas. Tú perdonas y eso abre puertas. Tú perdonas y el Espíritu Santo de Dios va a obrar en tu vida tremendamente. Entonces estábamos hablando de que las maldiciones generacionales Claro. Y se aquí en el rompen. perdón puede de las cosas viejas pasadas, ya no volverlas a vivirlas. ¿Cuál es nuestro deber, hermano Javier y pueblo de Dios? Vivir el presente para el futuro, si está en la voluntad de Dios, de que veamos el futuro. El pasado, atrás quedó, atrás. Pero hay gente que todavía vive del pasado. Conversan del pasado, este otro, y después vienen los resentimientos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás y sus demonios. Ese es el trabajo de los espíritus inmundos, demonios. Hacer recordar el pasado. Y aún te hace recordar el pasado escuchando música secular. Que en mi caso, cuando yo tomaba, escuchaba yo la música vallenata, y como se decía antes, se me abrían las venas.
Cuando escuchaba esas vallenatas y yo salía, dizque, y el enemigo siempre va a estar latente porque él vivió primero antes que Cristo Jesús de nuestras vidas. Entonces Él nos conoce. Él sabe de qué pata cojeamos. Porque Él era el primer dueño. A Él le obedecimos antes que ahora a nuestro Señor Jesús. Porque antes pertenecíamos a Satanás. Aquí no es de que yo ayuno y ya dejo el trago, oro y ya dejo la fornicación, leo la palabra y ya dejo el adulterio, dejo los chismes, dejo los cuentos, dejo tantas cosas. Si nosotros no ponemos empeño, hermano Javier, no peleamos contra lo que siempre nos agradó en el mundo, quiere decir hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, como leímos del versículo, poner al fuego del Señor. Entonces ahí vamos nosotros a aprender también a perdonar con un arrepentimiento genuino. Y vamos a ser libres. Ok, entonces, amado oyente, maldiciones generacionales. ¿Cómo romper las maldiciones generacionales? Punto número 1, obedecer, vivir en obediencia. Renunciar a todo el pecado, vivir en obediencia. Punto 2, perdonar. Si existe alguna raíz de amargura, perdona a tus familiares, a tus abuelos, tus padres, tíos, hermanos, primos, quien sea, perdona. Perdona y sé libre perdonando. Y para terminar, el tercer punto para romper una maldición generacional, pastor, ¿cuál es el tercer punto? ¿Qué tenemos que hacer El ahora? tercer punto es algo muy importante aquí. Tanto como el uno y el segundo y el tercero van cogidos de la mano. Mantenernos en el rechazo, firmes del pecado. Rechazo firme. No es que una copita nomás a los labiecitos o el brindecito, nada, firmes al pecado. Porque dice la palabra que somos soldados y como soldados tenemos que permanecer firmes en Cristo Jesús. Y al permanecer firmes en Cristo Jesús, permanecemos firmes en el rechazo al pecado, mi amado hermano Javier. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículos 10, 18. Ahí sí puede darle lectura, mi amado hermano. La armadura de Dios. Nosotros como soldados tenemos que estar puestos una armadura, porque si no, no somos soldados. Imagínense un soldado vestido de civil. No es Desarmado. soldado. No es soldado, un soldado. ¿Cómo tú distingues a un soldado de un civil? Un soldado va con su traje, con su arma, con sus botas, con su casco, con su chaleco. Entonces tú le ves y dices, ese es soldado. Pero si tú ves a alguien normal, vestido común y corriente, ese no es soldado. Entonces aprendamos a ser soldados y a ir con la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18 nos habla de la armadura de Dios. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, dice. No solo de una cosa u otra cosa. A veces hay soldados que andan con el casco, pero andan con el resto sin nada. O andan con la espada, con el arma, pero sin nada el resto. Hay otros que solo andan con la pechera, hay otros que solo andan con la presta del evangelio. Toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por esto es que las maldiciones generacionales, amado oyente, la lucha es contra los deseos, las pasiones, los pecados que hayan existido en nuestra familia, pero debemos saber que la lucha también es contra estos entes espirituales de maldad que quieren adueñarse de las familias para hurtar, matar y destruir a las familias. Por eso debemos estar con la armadura de Dios para poder pelear contra estos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? Nos dice aquí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad, ¿cuál es la palabra?
Vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, como tercer punto para mantenernos firmes en el rechazo al pecado, tenemos que hacer frente a las acechanzas del enemigo con la armadura de Dios, con el arma del soldado de Dios, con las armas que nos dice aquí la palabra, porque la lucha no es contra sangre y carne, es contra los demonios. Entonces, la manera en que nosotros podemos permanecer, ya yo dejé el pecado, ya yo perdoné, pero y ahora lo que tengo que hacer es mantenerme hasta el día que el Señor me lleve a su presencia, porque de nada te sirve a ti dejar el pecado, perdonar, listo, y después de 2 años se acabó el hermanito, ya está de nuevo en el mundo, se le llevó el diablo. No, tú tienes ya viniste, ya te limpiaste, ahora permanece, permanece hasta que el Señor te lleve a su presencia. Así es. Hay algo que importante esto, hermano Javier. ¿Qué pasa por qué el Señor manda a orar mucho y aún dice, bienaventurado el que lee? ¿Por qué manda? De nada sirve, hermano Javier, como una vez yo dije, cuando me invitaron a ministrar acá por el Oriente, yo les dije, a ver, ¿quiénes tienen la Biblia? Y todos levantaron la Biblia. Si ustedes sueltan esa Biblia, ¿están desarmados? Sí, dicen. A ver, suelten la Biblia. Y soltaron todos la Biblia. ¿Seguro que están desarmados? Sí, estamos desarmados porque esta es la espada. Pero si la espada no la comemos, esto no la comemos, ese es el desarme que tenemos nosotros los cristianos. Porque con la Biblia, tú en la mano, mira Javier, con la Biblia tú no vas a golpearle al demonio, al espíritu, a Satanás, a los brujos, hechiceros y tantas cosas. Que el Señor reprenda las tinieblas. Tú no vas a coger esta Biblia y decirles, fuera, fuera. Vas a darles de golpes. Tú le das de golpes con lo que comiste y comiste la palabra. Cuando nosotros no comemos la palabra, estamos desarmados. Estamos más que desarmados. Claro, Dice que somos soldados. Tener la espada, o sea, tener la espada, la gente piensa que a lo mejor yo con la Biblia ataco al diablo y le Ataco al diablo. Le acuchillo al diablo con la Biblia, sí, ¿no? Con la Biblia. Nuestra lucha es contra el mundo de los espíritus. Y lo que nos habla de que la espada es el Espíritu Santo, la palabra de Dios que está aquí. Entonces, cuando tú al enemigo le hablas la palabra de Dios, ahí le das el cuchillazo. Cuando tú de tu boca sale, Jehová Dios, sala en mi defensa, que el ángel de Jehová te acose, que la gloria de Dios se derrame en este lugar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, esa espada sale contra cualquier espíritu que venga. Y por eso es que el Señor Jesús atacó al enemigo con la palabra. Por eso, hermano Javier, hay mucho pueblo que vive confundido, porque no comen palabra. No comen palabra. Claro, deberíamos aprendernos, grabarnos Entonces, por eso viene el enemigo disfrazado de ángel. Les hablan unas cuantas cositas y dicen, esta ha sido la verdad. Y se salen de las cosas de Dios y se van por la mentira. Porque cuando nosotros comemos palabra, ni así venga un ángel del cielo y me hable otra cosa diferente a la palabra, no voy a ser confundido. ¿Por qué? Claro. Y no solo eso, hermano Javier, sino que no necesariamente, si no tenemos vivencia de lo que predicamos o de lo que leemos, de nada nos sirve saber la palabra al revés y al derecho si no la vivimos, si no somos testimonio, porque Jesús fue testimonio vivo de lo que predicaba. Amén. El que predique de Jesús debe andar como él anduvo, dice la palabra de Dios.
Claro. Perfecto. Entonces, 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 amado mire, hermano oyente, Javier, aquí todos tenemos el llamado, todos. Y esto va algo comparado con lo del cuartel. Recuerdo cuando yo era militar. En el cuartel, cuando dicen la primera llamada, la leva tal, digamos en el caso mío, la leva 68, primera llamada, hasta la segunda o tercera creo, no recuerdo. Pero bueno, vamos a la primera nomás. Y yo voy y me presento, ¿sí? Me presento a la primera llamada y ya me presenté, ya fui llamado. Ahora adentro es donde me van a preparar para ser soldado. Adentro es donde yo voy a poder, si puedo soportar en el cuartel o de no rendirme y salirme y desertar. Asimismo las cosas de Dios. Dios llama, pero muchos se quedan en el llamado. Y hay incluso, hay líderes que se han quedado en el llamado, pero no se dejaron escoger por Dios. Tenemos que dejarnos de escoger por Dios, mi amado hermano, amado pueblo. Y el escogernos, dejarnos de escoger por Dios, eso es lágrimas y sacrificio. Entonces ahí también vamos ascendiendo, como en lo secular, vamos ascendiendo a cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento primero y así, hasta llegar a ser generales. Lo mismo es en el mundo cristiano, ascender hasta ser generales de Cristo. Y cuando lleguemos a ese límite, es porque hemos soportado todas las pruebas que el Señor nos ha puesto para nosotros ser unos verdaderos soldados de Cristo. Entonces, hermanos queridos, no nos quedemos en el llamado. Ahora dejemos que el Señor nos escoja. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Dese cuenta, hermano Javier. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Seamos de esos pocos, hermano Javier. Porque muchos ya tienen hasta títulos, pero se quedaron en el llamado. Se quedaron en el llamado. Y cuando vieron que el Señor comenzó a escogerles, no pudieron soportar. amén. Entonces dejémonos ahora escoger, hermano Javier y pueblo de Dios, para irnos a la presencia del Señor y que cuando venga nuestro Señor Jesús nos encuentre firmes para irnos con Él. Amén, amén. El tema que hemos tratado hoy, maldiciones generacionales. Entonces, amado oyente, una maldición generacional es un pecado recurrente dentro de una familia que se transfiere, se transmite de abuelos a padres, padres a hijos, hijos a nietos. Y eso tiene que ser roto en nuestras vidas. ¿Cómo el romperlo? El pastor nos ha dicho, primero, renunciando al pecado, obedeciendo la palabra de Dios. Segundo, perdonando, perdonando. Si tú tienes cualquier raíz de amargura, cualquier cosita en tu corazón, eso te puede impedir a ti que tú salgas de esa cadena generacional, de esa maldición generacional. Y tercero, vestirte de la armadura de Dios para resistir al diablo y comenzar a La obediencia, luchar y comenzar la a obediencia. luchar y permanecer en la obediencia. De nada sirve que tú seas obediente una semana y que después a la semana desobedezcas. Y después, ¿qué hacemos? Entonces nosotros tenemos que permanecer en obediencia. Es Amén. diferente. Entonces eso es lo que buscamos, la permanencia en la obediencia. Entonces ya para terminar, a los que han visto este vídeo, este podcast por primera vez en Spotify y en YouTube, les animo a que se suscriben. Dale a suscribirte, dale a la campanita para que cuando haya un nuevo video te avise de que hemos subido un nuevo contenido. Vamos a estar subiendo más contenido, vamos a estar hablando de muchos temas más, muchos temas más. Agradecemos al pastor Hugo Mauricio Regalado desde allá, desde el Ecuador, que se ha conectado con nosotros para poder hablar sobre este tema de las maldiciones generacionales. Gracias, pastor, por estar presente en este espacio. Y pues ya para terminar,
Un último consejo, una última recomendación a todos los oyentes. Dios les bendiga pues a todos. Gracias por la invitación, hermano Javier, y que no sea la primera ni la última, pues si Dios pone en tu corazón volverme a invitar, yo con mucho gusto estaré pues para compartir pues el Evangelio de Cristo. Y al pueblo de Dios pues permanezcamos firmes en la palabra del Señor, siendo obedientes, perdonando, ¿sí? Y siendo firmes en los rechazos del pecado, mis amados hermanos. Y vivamos como Cristo vivió aquí en la tierra. Y ya dejémonos de ser unos cristianos con un pie afuera y el otro adentro. Porque Dios no viene por una congregación o no viene por las cuatro paredes. Viene por una iglesia santa, pura y sin mancha y sin arruga, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Les bendigo sus vidas. Si son pastores los que están escuchando, pues bendigo sus ministerios, bendigo lo que están haciendo, bendigo aún sus trabajos, bendigo este canal en el nombre de Jesús. Y que todo impedimento que quiera el enemigo poner para estas bendiciones que salgan al aire sea reprendido en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias, pastor, que Dios le bendiga. Y acuérdate que conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Esto ha sido un episodio de tu podcast. Diles que yo soy la verdad con Mauricio Javier Regalado y el invitado de esta tarde, el pastor Hugo Regalado, desde la República del Ecuador. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga.